¿Qué tal, amigos de Historias Machete 12 Oficial? Sean bienvenidos a una transmisión más, a un relato de terror, suspenso. Recuerda que tú eres el protagonista principal de esta historia. Acompáñanos todos los días con una historia diferente, 100% real. Y recuerda que si tú quieres participar, puedes hacerlo mediante WhatsApp. Únete al grupo y haz una llamada en vivo para que tu relato salga en la plataforma. Sin más ni menos, comenzamos. Belleza maldita. Kenia era una mujer atractiva, desbordaba sensualidad, tenía una mirada profunda, sus ojos negros hechizaban al que los observara fijamente. Poseía un cabello largo, azabache, sus ondas bailaban al, al va y viene de su caminar. Sonrisa conquistaba a quien ella quisiera. Era una mujer de contextura delgada, medía algo más de 1,60 metros, gozaba de una hermosura envidiable y ella se valía de esto. Vivía en una de las mejores urbanizaciones. Su casa tenía vista frente al mar. Podríamos decir que era de clase social alta, pero no todo el tiempo fue así, ya que en su niñez y parte de su adolescencia carecía de muchas cosas. Nació en un hogar muy humilde. Sus padres iletrados vivían en una pequeña casa de madera. Kenia, conocedora de su belleza, alegaba que ella no merecía vivir en un lugar tan pobre y se avergonzaba de sus padres y de sus raíces. Valiéndose de su hermosura, se propuso salir de aquel barrio y empezó a seducir a cuanto hombre se le apareciera, sin importar la edad que ellos tuvieran. No pensaba en el amor, realmente no estaba en sus planes enamorarse. Su meta era salir de la pobreza y olvidar incluso hasta sus propios padres. A los 16 años seduce al rector del edificio donde estudiaba, y es aquí donde su historia empieza a cambiar. Este hombre se enamoró perdidamente de la joven y sin importarle nada se la llevaba a vivir con él a otra ciudad. Luego de 2 años de relación y ya con varios miles de dólares en su cuenta, Kenia abandona a su marido con el contador de sus negocios. Enamorada a este contador, quien era socio de una empresa, y el embrujado por su belleza decide regalarle unas acciones. Ella al poco tiempo las vende y abandona también a este hombre. Ya para ese entonces poseía una suma de dinero considerable. Es así que con el paso de los años tiene una fortuna a base de enamorar, seducir, engañar y abandonar a los caballeros que caían en las redes de su hermosura. Vivía frente al mar en una de las playas más hermosas del Ecuador. Tenía varios conocidos, pero vivía curiosamente sola. Hacía grandes fiestas llenas de lujos, pero terminando el día se encontraba sin nadie a su alrededor. Un día que no llegó, la chica de servicio escucha el timbre de la casa. Al abrir no encuentra a nadie, sin embargo se percata que le han dejado un sobre. Lo lee y decía: amor, amor, tu aliento y los sonidos de tu respiración. Ella no prestó atención
A esto pensó que era alguna equivocación. Pasaron los días y las notas no dejaban de llegar. Decide acudir a una agencia de seguridad y contrata a un guardia y a un guardaespaldas. Este caballero tenía aproximadamente 30 años. Pasar varios meses y dejar de recibir esos mensajes. Un día se asoma al balcón y observa cómo el guardia, espalda hacia ejercicio. Nunca antes había observado a este hombre. Por varios meses le parecía un hombre insignificante. Ella queda sorprendida ante la belleza recién descubierta de este hombre. Kenia cambia de actitud, se vuelve alegre, amable, atenta con su empleado. Las tardes se observaron placenteras para los jóvenes y sin darse cuenta Kenia está envuelta en una relación amorosa con su empleado. Era la primera vez que ella sentía pasión. Este hombre hacía latir su corazón. Temblaba entre sus brazos. Kenia se estaba convirtiendo en una mujer real. Ella, decidida a seguir su relación, le propone a su guardia irse lejos donde nadie los conociera y así no recibir las burlas de la gente de su sociedad. El joven acepta y todo era felicidad. Una madrugada antes de partir, Kenia despierta en una habitación sin poder moverse. Estaba totalmente desnuda. Era como si estuviera anestesiada, pues no podía mover los dedos de sus manos y sus pies trataban de gritar, de levantarse, pero le era imposible. Escucha unos pasos y observa que el que llega en su amado. Los ojos de Kenia se abren y destallaban alegría. Creía que su amor iba a ayudarla a salir de ese lugar donde se encontraba. El joven se acerca y besa su frente y le dice: sigo amando tu aliento, Kenia. Empieza a sentir que algo no estaba bien. El miedo se apodera de ella. El joven saca un bisturí y corta sus pechos. Ella, aterrada pero sin sentido dolor por la anestesia, observaba cómo su sangre corría. El joven corta su rostro en varias ocasiones y rapa su cabella. Yera, Kenia no podía creer lo que su amado estaba haciéndole. En su mente decía: ¿por qué? ¿Por qué, amor mío, me haces esto? Ella lloraba, él la observaba con placer y reía. Sarcásticamente la observaba y mirándola fijamente le dijo: pensé en asesinarte, pero el peor castigo para ti será que desde ahora no podrás verte nunca más en un espejo. Quedarás totalmente desfigurada. Nadie más caerá en la trampa de tu hermosura. Él sale de la habitación, pero a los pocos minutos regresa y le dice: me olvidaba, el rector que años atrás seduciste, engañaste y abandonaste, terminó suicidándose. Ese hombre era mi padre. Un
un hombre muere por aplastamiento de elefante. A la muerte de Alejandro, un heredero librarse de pérdidas, convocó una reunión en la que se propuso a los demás generales elegir un jefe hasta que Roxana diera a luz, pero la propuesta no fue aceptada y resolvieron esperar al parto sin nombre a nadie. Cuando Melegrón vio que se permitía las asistencias a los soldados de caballería, acudió en busca de los soldados de infantería para enemistarlos contra aquellos por no haber sido invitados a la reunión. Les propuso para mayor intriga que eligieran como sucesor de Alejandro a su hermanastro Felipo Arriola, que era retrasado mental. Y así se hizo. Los soldados de infantería proclamaron al rey a este último y le escoltaron hasta la sala de la reunión, donde los generales deliberaban durante algunos días, y después de tales sucesos se determinó que la caballería y la infantería se hicieran mutuamente la guerra. Finalmente se reconciliaron y decidieron conservar los dos reyes como sucesores de Alejandro y Felipe III de Macedonia. El futuro Alejandro, que estaba por nacer, también tomaron otras decisiones, que fue la de nombrar a Perdiccán jefe de la caballería y a Melegrón jefe de la infantería. Poco después de estos acontecimientos, Perdiccán maniobras de manera vengativa. Cuando al pasar revista al ejército, mandó prender a 300 soldados de la infantería, supuestos caballeros de la sublevación. Los condenados a muerte y fueron ejecutados por elefantes dirigidos diestramente, que pusieron las patas encima de cada cabeza, aplastándola hasta morir. Melegrón tuvo miedo de ser detenido. También huyó, refugiándose en un templo, pero fue encontrado y degollado ahí mismo. Nunca voy a olvidar esto. La criatura de la sierra. Soy teniente de una flotilla de las Fuerzas Naval del Pacífico, que es una división de la Marina. Actualmente estoy ubicado en Baja California Sur, pero hace unos años estaba en Mezquitín. Es una ciudad del norte de Jalisco, en el límite con el estado de Zacatecas. Una curiosidad de esta ciudad es que de las más de 300,000 hectáreas que tiene territorio, solo 25 hectáreas son utilizadas como urbes. Estas 25 hectáreas se dividen entre las más de 400 comunidades que conforman a la ciudad. Esto significa que el 99% del territorio se presta para actividades criminales o
de naturaleza de película. Entre los lugareños era común escuchar historias sobre criaturas de características singulares. Por las noches deambulaban por las orillas del río Boñuelos. La mayoría de estos rumores se originaban debido a los supuestos aullidos que emiten estos seres. Yo siempre descarté todas esas historias, ya que uno de los animales más comunes de la ciudad es el coyote, y el sonido que emiten estos animales no es precisamente agradable al oír humanos. Muchas veces los marinos llegaron a reportar ataques de coyotes que siempre terminaban con la neutralización del animal. Estos ataques por lo general ocurrían en la zona más alta donde abundaban los pinos y los cedros. Claro que no eran los coyotes los únicos animales que atacaban a los marinos. Cuando iban tras los miembros del cartel Puma también llegaron a atacar a los marinos. Lo curioso era que los atacaba por partes de pumas y coyotes solo ocurrían cuando se estaban dando persecuciones a los miembros del crimen organizado. Cuando solo se hacía guardia diurna o nocturna no había ataque. Fue durante septiembre, en la noche lluviosa, que los marinos comenzaron a reportar el avistamiento de una extraña criatura. No podían describirla porque no podían verla, pero escuchaban sus gruñidos. Los describían semejantes a los que hacen los coyotes, pero mucho más grave y potente, un tanto gutural. Informe a las autoridades competentes, ya que el 60% del territorio es zona forestal. Podría tratarse de una nueva especie canina no descubierta hasta la fecha. Cuando envié mi reporte hice hincapié en que la criatura solo podía escucharse en las noches lluviosas. Pasaron los meses. Una noche, durante un operativo, recibí una alarmante transmisión vía radio. Un marino estaba reportando el ataque de la criatura. Se podía escuchar disparos y gritos. Lo último que pudo decir antes que se contara la comunidad fue que las cosas esas medían más de 2 metros. Inmediatamente envié apoyo. No tardaron ni 10 minutos en llegar, pero lo único que encontraron fueron cadáveres. No faltaba nadie. No había sido desmembrado ni mordido. Había muerto debido a una herida provocada por unas enormes garras. Volví a comunicarme con las autoridades competentes, pero ahora exigí que enviaran a un experto, que de lo contrario yo daría la orden que se le diera muerte a la criatura. A las autoridades superiores no les gustan los ultimátus, pero yo no iba a permitir más bajas por un animal salvaje. 3 días después enviaron a alguien, era biólogo o algo por el estilo. El tipo era agradable, no parecía tener ninguna intención de fastidiarme. Claro que su jefe sí, como yo había reportado a este animal como potencialmente mortal, ahora debía acompañar al biólogo hasta encontrar a la criatura.
Comenzamos ese mismo día en la tarde. Llevé 3 vehículos conmigo con sus respectivos elementos. Fuimos a la zona donde había sido el ataque y comenzamos a buscar huellas. No había dejado de llover una semana. Era lluviosa, leve, pero yo supongo que eso era suficiente para borrar cualquier rastro. De pronto el elemento Flores informa haber encontrado algo. El biólogo y yo fuimos al sitio para descubrir que en el lodo había huellas. La forma indicaba que claramente eran de coyotes. El problema era el tamaño de esa huella. Era al menos 4 veces más grande que las de un coyote. También se alcanzaba a apreciar las garras. Definitivamente eran lo que estaba en los cuerpos de los marinos que habían muerto la noche del ataque. El biólogo dijo algo sobre que las huellas indicaban un patrón de caminata diagonal, además de que las huellas de las patas delanteras y traseras caían en lugares diferentes, lo que confirmaba que se trataba de un camino. El biólogo sugirió revisar la corteza de los árboles cercanos. Encontramos marcas de garras, de las mismas garras que estaban marcadas en el lado. Esa marca estaba encima de los 3 metros, lo que significa que ese camino era capaz de trepar árboles o que además de andar en 4 patas también podía andar en 2. Recogimos muestras y el biólogo las envió para estudios. Él, al igual que nosotros, estábamos completamente asombrados solo de imaginar las monstruosas dimensiones de ese animal. Sabíamos que los resultados de las muestras tardarían en llegar, así que seguimos rastreando a las criaturas, sobre todo en las noches lluviosas. No se te olvide suscribirte al canal de Historias Machete 12 Oficial, donde tú eres el protagonista principal de esta historia. Nos vemos en otra historia de terror.